Estimados amigos y hermanos, os ofrezco esta nueva reflexión que le he titulado El perdón, las indulgencias y la justicia de Dios. A raíz del jubileo de este año 2025, concedido por el Papa Francisco a la Iglesia, surgen inquietudes, dudas, preguntas, errores de muchos de nuestros fieles, bien intencionados, a veces, pero también equivocados, sobre el perdón de Dios de nuestros pecados, sobre la posibilidad de perdernos eternamente lejos de Dios, es decir, el infierno, la confusión sobre qué son las indulgencias, cómo ganar o obtener las indulgencias, sobre la realidad del purgatorio, que es la última gracia de Dios que concede al alma después de la muerte, y la justicia de Dios. Quiere decir que tiene que haber justicia de Dios, puesto que somos conscientes de que somos libres. Dios nos ha creado libres, luego somos responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones. Es muy frecuente que, por ejemplo, mis feligreses me pidan frecuentemente una misa a intención de un familiar difunto. Es decir, pedir a Dios en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo la gracia de salir del purgatorio ofrecida y pedida para ese familiar difunto a Dios, es decir, pedir el cielo. La ignorancia en la formación religiosa del pueblo cristiano lleva a la pérdida de la fe en las verdades reveladas que contiene el Catecismo de la Iglesia Católica sobre nuestro destino eterno. O bien, dicen algunos, como Dios es Padre y es tan bueno, pues todos se salvan. Dicen otros, pues hoy, pues que no hay infierno. Dicen otros que niegan el purgatorio. Verdaderamente esta es una realidad muy compleja y una realidad muy triste. El perdón lo concede Dios al pecador arrepentido, sin duda en la confesión. Pero el perdón de Dios, que produce la paz al recibir ese perdón, al confesarte, al reconocer tus fallos, tus pecados, tus miserias, exige la justicia de Dios. Es decir, amigos y hermanos, el dictador, el asesino, el criminal, incluso aquella persona que ha dirigido países y gobiernos durante años y ha provocado asesinatos, muertes, eliminaciones, hambrunas, tanto sufrimiento, incluso la pérdida de la moralidad y la destrucción de los inocentes en su vida de cada día. Sin duda el perdón de Dios si se arrepientes es evidente, porque Dios lo ha prometido, nos dice a nosotros, nos dice a los sacerdotes, le dijo a Simón Pedro, le dijo a la iglesia y le dice a la iglesia, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, pero sin duda uno tiene que enderezar esa situación. Luego no puede quedar, de alguna manera, no puede quedar simplemente que Dios es bueno. Si Dios es bueno, y esa bondad de Dios exige sin duda la justicia. Exige esa justicia porque Dios nos ha creado, repito, nos ha creado libres. Estas son cosas importantes que debiéramos nosotros reflexionar. Para aquellos que dicen que el infierno no existe, bueno, yo destacaría una serie de citas, como por ejemplo aquella de San Mateo. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si al final se pierde a sí mismo y pierde su alma? Diría también San Mateo, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, si tu mano te escandaliza, córtatela, más te vale entrar en el cielo, en la vida eterna, manco o tuerto, que perderte en la gehenna. A quienes perdonáis los pecados les quedan perdonados, y el que no será condenado. En Mateo 13, por ejemplo, dice, allí será el llanto y el rechinar de dientes. En San Lucas, por ejemplo, el capítulo 9, dice que aprovecha al hombre si gana todo el mundo, si al final destruye su alma, se pierde a sí mismo. Y dice también el Evangelio de San Mateo, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Mateo 10, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temer a aquel que puede matar alma y cuerpo y lo llevaros a la gehenna, y introduciros y mandaros al infierno. Dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Apartaos de mí, dice también Jesús, recoge el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Malditos, ir al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Ir con los ángeles caídos y al infierno. Y luego, pues bueno, el Evangelio de San Juan. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogerán y lo echarán al fuego eterno. Estimados amigos, si pedimos a Dios, queremos ganar la indulgencia y pedimos a Dios por nuestros difuntos, es porque hay purgatorio, es porque después de morirnos, o vas al cielo, gozas de Dios eternamente, y si no, vas al infierno, es decir, viven lejos de Dios eternamente. Luego la indulgencia nos está recordando que es esa situación, no sabemos cómo es, donde el difunto en ese estado está purificándose con la gracia de Dios, con el amor de Dios, como un gran regalo que Dios le hace para que, purificando sus miserias, sus injusticias cometidas, pues pueda gozar eternamente de Dios. Como veis, estoy tocando un tema peliagudo, conflictivo, pero bueno, quizá en otro momento profundizaré más. Pensarlo, reflexionarlo. El perdón de Dios exige la justicia y el perdón de Dios exige de nosotros siempre la conversión. Feliz Cuaresma y volvamos al Señor, sin miedos ni complejos, siempre en la alegría de Cristo resucitado, que ha vencido al mal, al pecado y al mundo.